Se rieron de mí en el juzgado, sus carcajadas resonando como cuchillos en mi pecho destrozado. «Mira al pobre idiota», gritó mi ex esposa, con esa sonrisa falsa que una vez amé, mientras mi mejor amigo, ese traidor con traje caro, asentía como un perrito faldero. Pero cuando el juez pidió el documento que yo guardaba en el fondo de mi alma, el silencio cayó como una guillotina, y supe que la venganza acababa de nacer de las cenizas de mi ruina. Yo soy Javier Ruiz, un hombre que alguna vez creyó en la lealtad como en un dios infalible. Nací en las calles polvorientas de un barrio obrero en las afueras de Madrid, donde el sol quema la piel y los sueños se evaporan como el humo de las chimeneas de las fábricas abandonadas. Mi vida era simple, predecible, un trabajo en una pequeña editorial como corrector de textos, una esposa llamada Elena que iluminaba mis días con su risa contagiosa, y un amigo de toda la vida, Marcos, con quien había compartido botellas de vino tinto en las tabernas de Lavapiés hasta el amanecer. Éramos inseparables. O eso pensaba yo. Pero el destino, ese bastardo caprichoso, tiene una forma cruel de recordarnos que nada es eterno. Todo comenzó en una noche de verano sofocante, hace 3 años. Madrid bullía con el calor del asfalto recalentado, y el aire olía a jazmín y a humo de barbacoas improvisadas en los parques. Elena y yo habíamos decidido celebrar nuestro 10º aniversario en un restaurante modesto en el centro. Uno de esos lugares con manteles de hule y vino de la casa que sabe a traición disfrazada de dulzura. Marcos estaba con nosotros. Por supuesto, siempre lo estaba. Por los amigos eternos. Brindamos, chocando las copas con un tintineo que ahora me revuelve el estómago. Esa noche, Elena me miró con esos ojos verdes que me habían cautivado en la universidad, y susurró: «Te amo, Javier. Para siempre». Palabras que se clavaron en mi corazón como espinas. Pero al día siguiente, el mundo se derrumbó. Desperté solo en nuestra cama, con el sol filtrándose a través de las persianas rotas. Elena no estaba. Su armario vacío, el cajón de la mesita de noche barrido. Solo una nota garabateada en un papel arrugado. «Lo siento, Javier. No puedo seguir fingiendo. Encuentra tu camino». ¿Fingiendo? ¿Qué demonios significaba eso? Llamé a Marcos, desesperado, mi voz temblando como la de un niño perdido. «Ven, hermano. Necesito hablar». Él llegó 1 hora después, con esa expresión de preocupación fingida que ahora reconozco como la máscara de un lobo. Me abrazó, me sirvió un café negro como el petróleo, y me dijo: «Ella te ama, Javi. Solo está confundida. Dale tiempo». Tiempo. Esa palabra se convirtió en mi enemiga. Pasaron semanas, meses. Elena no volvió. En su lugar, llegaron los abogados. Papeles fríos, impersonales, exigiendo el divorcio. Acusaciones absurdas, infidelidad mía, maltratador emocional, un monstruo que ella había inventado en su cabeza retorcida. ¿Pruebas? Ninguna, al principio. Solo su palabra contra la mía. Y entonces, el golpe maestro, Marcos, mi hermano de sangre adoptiva, testificó en su favor. Javier siempre fue celoso, posesivo. Elena merecía escapar, declaró en la primera audiencia, con voz firme, sin mirarme a los ojos. El juzgado, ese teatro de hipócritas en el Palacio de Justicia de Madrid, estalló en murmullos. Yo, sentado allí con mi traje barato alquilado, sentía las miradas como balas. Ridículo. Patético. Un cornudo que ni siquiera lo vio venir. La traición no era solo personal, era un asalto a mi dignidad. Elena y Marcos habían estado juntos durante años. Lo descubrí después, husmeando en correos electrónicos olvidados en una cuenta compartida. Fotos robadas en hoteles de Toledo. Mensajes que hablaban de un futuro juntos mientras yo pagaba las facturas en casa.
Peor aún, habían manipulado las finanzas. Nuestra pequeña editorial, que yo había levantado con sudor y noches en vela, fue saqueada. Cuentas bancarias vacías, deudas ficticias a nombre mío. Elena se llevó la casa en las afueras, esa casita con jardín que soñamos juntos, y Marcos, con sus contactos en el mundo editorial, me dejó sin trabajo. Eres tóxico, Javier, me dijo ella en una llamada final, su voz goteando veneno dulce. Mereces pagar por lo que nos hiciste sufrir. Pagar. Esa palabra se grabó en mi mente como un tatuaje ardiente. Al principio, fue rabia ciega, un fuego que me consumía por dentro. Paseaba por las ramblas de Madrid al atardecer, viendo parejas entrelazadas, y imaginaba mis manos alrededor del cuello de Marcos, o el rostro de Elena ahogado en lágrimas de arrepentimiento. Pero la rabia sola no basta, necesita un plan, un arma afilada. Y ahí fue cuando encontré el documento. No fue casualidad, fue como si el destino, harto de mi miseria, me tendiera una mano vengativa. Estaba en el sótano de la casa que aún no me habían quitado, revolviendo cajas polvorientas de la época de mis padres. Mi padre, un contable honesto que murió prematuramente de un infarto, siempre guardaba todo, facturas, cartas, secretos. Entre papeles amarillentos, hallé una carpeta sellada con su letra temblorosa. Para Javier. Cuando sea el momento. Dentro, un fajo de documentos legales, transferencias bancarias, y una carta que me heló la sangre. No era solo un legado, era una bomba. Mi padre había descubierto irregularidades en la empresa donde trabajaba Marcos como junior, años atrás. Desfalcos menores, pero suficientes para hundir una carrera. Marcos lo sabía, y en un arrebato de lealtad ciega, mi padre lo encubrió, firmando como testigo falso. Pero el documento principal era una confesión firmada por Marcos, jurando que devolvería el dinero algún día. Por la amistad, decía. Ironía cruel. Ese papel no era solo evidencia, era mi salvación y mi arma. Lo guardé en un sobrelacrado, jurando no usarlo hasta el momento perfecto. El divorcio avanzaba, las deudas me ahogaban, y yo me convertí en un fantasma en las calles de Madrid, durmiendo en hostales baratos, comiendo sobras en plazas públicas, observando a Elena y Marcos desde las sombras. Ella lucía radiante en su nuevo ático en Salamanca, él con su ascenso meteórico en una gran editorial. Felicidad construida sobre mis ruinas. Pero yo planeaba. Leía sobre psicología criminal en la Biblioteca Nacional. Tomaba notas sobre venganza fría, calculada. No matarlos, eso sería demasiado fácil, demasiado misericordioso. No, quería que pagaran con lo que más valoraban, su reputación, su amor falso, su libertad. La primera grieta en su armadura la provoqué sutilmente. Anónimamente. Envié copias parciales de correos a un periodista amigo de la universidad, uno que odiaba las hipocresías del mundo editorial. Escándalo en la cima, plagio y afaires. No mencioné nombres, pero las pistas eran claras. Un artículo salió en El País, vago pero punzante, y vi a Marcos sudar en una entrevista televisiva, defendiendo su integridad con voz entrecortada. Elena lo apoyaba, posando como la esposa perfecta. Pero yo sabía que el miedo empezaba a filtrarse en sus noches. Meses después, el juicio final. El juzgado olía a madera vieja y desesperación humana. Elena, con un vestido rojo que gritaba victoria, testificó primero. Javier me destruyó emocionalmente. Necesitaba salvarme. Marcos corroboró, pintándome como un tirano. La sala rió. Un coro de burlas que me partió el alma. Caso cerrado, exclamó el abogado de ellos. Y el juez, un hombre hastiado con gafas gruesas, suspiró, listo para firmar mi condena definitiva, ruina total, manutención eterna,
Una mancha en mi historial que me impediría volver a trabajar. Entonces, levanté la mano. Su señoría. Tengo un documento. El silencio cayó como plomo. Saqué el sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Y leí en voz alta la confesión de Marcos. No solo desfalco, era fraude fiscal. Encubrimiento. Todo lo que podía enterrarlo. El juez palideció. Los abogados balbucearon. Elena se hundió en su asiento. Su rostro un máscara de terror. Esto cambia todo, murmuró el magistrado. Y en ese instante, supe que la venganza no era un sueño, era real. Y apenas comenzaba. Pero no todo era tan simple. Esa noche, solo en mi habitación alquilada, el peso de lo que había desatado me aplastó. ¿Era justicia o solo odio? Marcos me llamó. Voz rota, Javi. Por Dios, hablemos. Fue un error de juventud. Error. Como si mi vida destruida fuera un borrón accidental. Colgué, pero las dudas se enredaron en mi mente. Elena, esa mujer que amé hasta la médula, ¿merecía caer tan bajo? Y entonces, el primer conflicto interno, detenerlo ahora, o empujar hasta el abismo. Elegí lo segundo, porque el dolor era demasiado profundo para perdonar. Madrid, con sus luces parpadeantes desde mi ventana, parecía conspirar conmigo. La ciudad de reyes caídos, perfecta para mi caída y mi resurrección. La venganza, descubrí, no es un río caudaloso que arrasa todo a su paso, es un veneno lento que se filtra en las venas, corroyendo no solo al enemigo, sino al vengador mismo. Después del juicio, el mundo de Elena y Marcos se tambaleó, pero no colapsó. No aún. El juez ordenó una investigación paralela sobre el desfalco de Marcos, pero los abogados caros compran tiempo, y ellos tenían muchos. Mientras, yo me mudé a un apartamento diminuto en Usera, un barrio de inmigrantes y sueños rotos donde nadie pregunta por tu pasado. Allí, entre paredes agrietadas y el olor a curry de los vecinos, tracé mi mapa de destrucción. Primero, profundicé en el documento. No era solo una confesión, era una Mi padre, en su lealtad ciega, había anotado nombres el jefe de Marcos en esa empresa antigua, un pez gordo llamado Don Rafael, que había encubierto todo por un corte de las ganancias. Rafael ahora era un magnate editorial, dueño de la compañía donde Marcos escalaba. Se tiraba del hilo. No solo hundiría a mi amigo traidor, arrastraría a toda una élite corrupta. Pero había un precio, mi padre. Muerto. Sería póstumamente desacreditado. ¿Valía la pena manchar su memoria por mi rabia? Noches enteras en vela, fumando en el balcón, mirando las torres de Madrid como dedos acusadores. Papá, perdóname, susurraba al viento, pero el odio era más fuerte que el remordimiento. Contacté a un detective privado, un tipo curtido llamado López, ex policía con cicatrices en el alma y un odio visceral por los ricos. 100 euros al día. Y no preguntas. Gruñó en nuestra primera reunión en un bar de Malasaña. Le entregué copias del documento, y él sonrió como un lobo oliendo sangre. Esto es dinamita, chico. Pero cuidado, la dinamita explota en ambos sentidos. Durante semanas, López cavó. Fotos, grabaciones, transacciones. Descubrimos que Elena no era una víctima inocente, había sido cómplice desde el principio. No solo en el afaire, sino en el robo. Usando su acceso a mis cuentas como editora asociada, había desviado fondos a paraísos fiscales. Tu mujercita es más lista de lo que parece, dijo López, mostrándome extractos bancarios con su firma elegante. El conflicto familiar estalló cuando mi hermana, Ana, se enteró. Ella, la pragmática, la que siempre me sermoneaba por ser demasiado blando, vino de Barcelona con billetes de tren arrugados en el bolsillo. Javi, esto te está matando. Déjalos ir.
La ley se encargará. Nos sentamos en mi cocina minúscula, con tazas de café frío entre nosotros. Ana, con sus ojos idénticos a los de mamá, me miró como si yo fuera un extraño. Ellos te robaron todo. Sí. Pero, ¿y tú? ¿Qué te quedas si te conviertes en monstruo? Sus palabras me dolieron más que las risas del juzgado. Ana era mi ancla, la única familia que me quedaba. Y ahora me veía como un villano. No es venganza, Ana. Es justicia, repliqué, pero mi voz sonó hueca incluso para mí. Ella se fue esa noche, con un abrazo que olía a despedida, murmurando, no me llames cuando todo se derrumbe. La sociedad, esa bestia indiferente, también conspiraba. En Madrid, los rumores vuelan como cuervos. Un excompañero de trabajo me reconoció en una librería de segunda mano en El Rastro, y pronto, las redes sociales ardían con mi historia. El cornudo vengativo ataca de nuevo. Anónimos me acosaban. Mujeres me miraban con lástima en el metro. Perdí el poco trabajo freelance que tenía. Nadie quiere asociarse con un loco obsesionado. El dinero se evaporaba, y con él, mi cordura. Soñaba con Elena en mis pesadillas. Ella reía mientras yo caía en un pozo sin fondo, y Marcos la abrazaba, susurrando, él nunca nos tocará. Pero yo tocaba. El primer golpe real llegó en una gala literaria en el Círculo de Bellas Artes. Marcos era el invitado de honor, presentando su nuevo libro de memorias, una sarta de mentiras sobre superación personal. Elena a su lado, radiante en un vestido negro que acentuaba su figura como un arma. Me infiltré como camarero, con bigote falso y acento andaluz aprendido de videos en YouTube. Sirviendo copas. Oí sus risas, pobre Javier. Aún cree que puede hacernos daño. Mi mano tembló al verter el vino en la copa de Marcos, pero me contuve. En cambio, deslicé una nota en su bolsillo. El documento completo llega mañana a la fiscalía. Arrepiéntete o cae. Firmado, el fantasma. Al día siguiente, el pánico los invadió. Llamadas frenéticas. Reuniones de emergencia. López me envió videos, Marcos gritando a sus abogados. Elena llorando en el baño de su ático. Maquillaje corrido como ríos de tinta. Fue el primer sabor de triunfo, amargo y dulce. Pero el twist menor llegó entonces. López descubrió que Elena estaba embarazada. De Marcos, por supuesto. Un hijo en camino. El lazo final que los unía. Abortar mi venganza por un inocente. La idea me revolvió las tripas. Pasé horas en la iglesia de San Ginés, arrodillado en el banco trasero, rezando a un Dios que me había abandonado. Dame fuerza, suplicaba, pero solo oía el eco de mi propia rabia. La ley entró en juego. La fiscalía abrió el caso, citando a Marcos para interrogatorio. Él negó todo, por supuesto, pero las pruebas eran irrefutables. Elena, en un arrebato de pánico, me contactó por primera vez en meses. Su voz al teléfono era un susurro roto. Javi, por favor. Detén esto. El bebé. No merece esto. ¿Bebé? La palabra me golpeó como un puñetazo. Recordé nuestras noches planeando una familia. Sueños que ella pisoteó. Tú empezaste esto, Elena. Ahora, paga. Colgué. Pero el veneno se extendió. ¿Era yo el monstruo ahora? Madrid, con su lluvia torrencial esa semana, parecía llorar por mí, lavando las calles pero no mi alma manchada. El conflicto se intensificó cuando don Rafael, el pez gordo, olió el peligro. Envió matones a mi puerta, dos tipos fornidos con acentos del este, susurrando amenazas en el pasillo. Retira la denuncia, o tu hermana en Barcelona sufre un accidente. Ana. El miedo genuino me paralizó por primera vez. Llamé a López. ¿Quién se rió? Bienvenido al club, chico. Ahora es personal. Contratamos protección barata.
Un primo de López con pistola registrada. Y yo me armé con un cuchillo de cocina, durmiendo con un ojo abierto. La ciudad, que una vez amé, se convirtió en jungla, sombras en cada esquina, traidores en cada rostro. Aún así, avancé. Filtré más documentos a la prensa, esta vez con nombres. El escándalo explotó, corrupción en el corazón editorial de España. Marcos dimitió. Elena se escondió en la casa de sus padres en Toledo. Pero el odio no se saciaba, crecía, mutando en algo oscuro. En una noche de insomnio, escribí en mi diario, no basta con hundirlos. Quiero ver sus almas romperse. Y entonces, el primer paso hacia lo irreversible, contacté a un jeque underground en el foro oscuro de la red, prometiendo una parte del botín recuperado. Destruye sus vidas digitales, ordené. Fotos íntimas, correos, todo expuesto. La venganza ya no era mía sola, era una avalancha. El odio, como un laberinto minoico, te atrapa en sus giros y te obliga a enfrentar a tus propios minotauros. Mi plan se desplegaba con precisión quirúrgica, pero cada corte en la carne de mis enemigos dejaba una cicatriz en la mía. Madrid, en pleno otoño, se vestía de hojas ocres y niebla, reflejando el velo que cubría mi existencia. López y yo nos reuníamos en cafés anónimos de Chueca, planeando el siguiente movimiento mientras el aroma a churros se mezclaba con el humo de mi ansiedad. Estás jugando con fuego, Javier, me advertía él, sus ojos hundidos como pozos de experiencia amarga. La venganza es adictiva, pero quema hasta los huesos. El jeque, un chaval flaco apodado Sombra, cumplió. En una semana, las redes sociales de Elena y Marcos colapsaron bajo un torrente de filtraciones. Mensajes privados donde planeaban mi ruina, fotos de ellos en yates pagados con mi dinero, incluso un video granulado de una discusión donde Marcos confesaba: Javier es un estorbo. Una vez que tengamos el divorcio, lo aplastamos. El mundo virtual se volvió su infierno público. Comentarios virales, putos traidores. Justicia poética. Elena perdió seguidores en su blog de lifestyle. Marcas la abandonaron como ratas de un barco hundido. Marcos, peor, su editorial lo despidió con una nota seca. Y don Rafael lo llamó traidor en una rueda de prensa, lavándose las manos como Poncio Pilato. Vi el impacto de cerca. Me aposté frente al ático de Salamanca, oculto en un portal con capucha, observando cómo salían cargados de cajas, rostros demacrados. Elena, con la mano en el vientre hinchado, sollozaba en el hombro de Marcos. Él, antes tan erguido, ahora encorvado como un anciano. Un placer sádico me invadió, pero efímero. Esa noche, solo, vomité en el baño, el asco por mí mismo subiendo como bilis. ¿Esto era victoria? Ana me llamó entonces. Voz temblorosa, Javi. Vi las noticias. Fuiste tú. Dios. Estás destruyéndolos. ¿Y a ti? Intenté explicarle, ellos me destruyeron primero. Pero ella cortó, no, hermano. Tú elegiste el camino oscuro. Si sigues, no habrá vuelta atrás. Su silencio al colgar fue un portazo en mi alma. El conflicto social se agudizó. En las tertulias de los bares de Lavapiés, donde una vez brindaba con amigos, ahora me evitan o me señalan. El Vengador de Madrid, me apodaron, medio en broma, medio en miedo. Un viejo conocido, un periodista freelance, me ofreció una entrevista, tu historia vende, Javi. Sé el héroe herido. Rechacé. No quería ser héroe, quería ser juez y verdugo. Pero la ley, esa amante caprichosa, intervino. La fiscalía citó a Elena como testigo material en el caso de Marcos. Ella, acorralada, declaró bajo juramento: Javier manipuló todo. Es un mentiroso obsesionado. Mentira pura.
pero suficiente para que el juez dudara de mi credibilidad. Me interrogaron. Me miraron como a un loco. Señor Ruiz, ¿esto es persecución personal?, preguntó el fiscal. Un tipo con corbata roja como sangre. Negué. Pero el daño estaba hecho, mi nombre ahora en los titulares como el exmarido resentido. El dinero. Ese demonio insaciable. Apretaba el lazo. Mis ahorros se agotaron. Vendí el reloj de mi padre. Herencia que juré guardar. Por unos miserables euros. López, viendo mi desesperación, propuso un desvío. Hay un sobre cerrado en el documento de tu viejo. Ábrelo. Podría valer oro. Dudé. Pero la curiosidad ganó. Dentro. No dinero, sino una carta de mi padre. Hijo, si lees esto, significa que el pasado te persigue. Marcos no era malo, era débil. Perdóname por encubrirlo. No dejes que el odio te consuma, como me consumió a mí. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Mi padre, el santo, había cargado con esa culpa hasta la muerte. Yo repetía su error. ¿O lo corregía? La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se coló como niebla. En una visita impulsiva a la tumba de mis padres en el cementerio de la Almudena, me arrodillé bajo la lluvia, prometiendo, lo haré bien, papá. Por ti. Pero el odio era un parásito, se alimentaba de mis debilidades. Regresé a casa empapado. Y encontré un mensaje de Marcos: encuéntrame en el retiro. Solo. Hablemos de paz. Trampa, pensé. Pero fui. El parque al atardecer, con hojas crujiendo bajo mis pies, era un escenario perfecto para confrontación. Él estaba en un banco junto al estanque, solo, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Javi, basta. Elena está destrozada. El bebé. Podría perderlo por el estrés. Sus ojos, rojos de llanto, suplicaban. Por un segundo, vi al chico con quien jugaba al fútbol en el colegio, no al traidor. Dime por qué, exigí, voz ronca. Porque la amaba más que tú. Y el dinero. Fue fácil. Lo siento. Lo siento. 2 palabras que no borran años de mentiras. Lo golpeé entonces. Un puñetazo en la mandíbula que lo tiró al suelo. Sangre en sus labios. Y en mí. Una euforia salvaje. Siente mi dolor, grité, mientras él se cubría la cabeza. Corrí antes de que llegara la policía, corazón latiendo como tambor de guerra. Esa noche, el placer culpable me mantuvo despierto, había cruzado la línea. De palabras a violencia. Elena me llamó al amanecer. Histérica, lo mataste, monstruo. No lo había matado, pero el daño era irreversible. Su embarazo, complicado por el estrés, la llevó al hospital. Un aborto espontáneo, susurraron los rumores. ¿Culpa mía? El remordimiento me devoró, un ácido que corroía mis entrañas. Pero el plan continuaba. Con sombra, hackeamos las cuentas de Don Rafael, transfiriendo fondos perdidos a charities anónimas. El magnate rugió en los medios: ataque cibernético orquestado por un loco. Premios indirectos apuntaban a mí. La policía me vigilaba. Un coche sin placas estacionado frente a mi edificio. El cerco se cerraba. Y con él, mi paranoia. Soñaba con ellos, Elena con el vientre vacío. Marcos con la cara hinchada, riendo en mi cara. Despertaba sudando, cuchillo en mano. Ana regresó. No por piedad, sino por miedo. Sal de esto, Javi. Te están cazando. Me arrastró a un café en Atocha, donde el bullicio de viajeros ahogaba nuestras voces. Mira lo que has hecho: un bebé muerto, un amigo roto, tu vida en ruinas. Vale la pena. Sus palabras eran dagas. Por primera vez, consideré parar. Llamar a la fiscalía. Confesar mi rol en las filtraciones. Pero entonces, López llamó: tenemos el as bajo la mengue.
Rafael planea huir a Marbella con maletas de dinero sucio. La adrenalina regresó. No pararía. No ahora. El clímax se acercaba, tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Organicé la trampa final, una reunión falsa en un almacén abandonado en las afueras, cerca de Vallecas. Invité a Marcos y Elena con una nota anónima. El documento original. Negociemos. Ellos mordieron el anzuelo, desesperados. López y Sombra en las sombras, cámaras ocultas. Yo, solo en el centro, con el corazón martilleando. Entraron, ella pálida como un fantasma, él con moretones desvaneciéndose. Danos el documento, Javi. Terminemos esto, suplicó ella. Sonreí, frío. Primero, confiesa. Todo. Y confesaron. Grabado en video, el robo, el afaire, el plan para arruinarme. Lágrimas, súplicas. Pero en ese momento de vulnerabilidad, el twist golpeó como un rayo. Marcos, con voz quebrada, reveló, no fue solo por amor. Tu padre. Sabía demasiado. Lo matamos. ¿Qué? Mi mundo se fracturó. No infarto, asesinato. Veneno en su café, orquestado por Rafael para silenciarlo. Y Marcos, cómplice. Elena lo sabía. El documento no era todo, era la punta de un iceberg de sangre. El shock me paralizó. No venganza, era asesinato. Mi padre, el pilar de mi vida, sacrificado por su codicia. La rabia renació, pura, incandescente. Bastardos, rugí, lanzándome sobre Marcos. Pelea caótica, puños y gritos. Elena chilló. López irrumpió para separarnos. Pero el daño estaba hecho, el video capturaba no solo su confesión, sino mi furia desatada. Asalto. Ahora, yo era el criminal. La revelación de la muerte de mi padre fue como un terremoto que reshaped el terreno de mi alma, convirtiendo mi venganza en una cruzada santa manchada de sangre. Corrí del almacén esa noche, el video quemándome en el bolsillo como un carbón vivo, mientras las sirenas aullaban en la distancia como lobos persiguiendo a su presa. Madrid, bajo una luna velada por nubes, parecía un laberinto de traiciones donde cada sombra ocultaba un cuchillo. Me refugié en un motel cutre en las afueras de Alcalá de Henares, pagando en efectivo, con el corazón latiendo un ritmo errático de furia y duelo renovado. Días después, procesé el horror. Mi padre no había muerto de un infarto natural, lo habían envenenado. Un cóctel lento de arsénico en su café matutino, disfrazado como estrés laboral. El documento que encontré era su grito póstumo, pero incompleto. López, con contactos en la morgue, confirmó autopsia superficial, encubierta por Rafael. Marcos, el ejecutor novato. Elena la vigía silenciosa. Lo hicieron para protegerme. Para protegernos. Sollozó ella en el video, antes de que yo explotara. Proteger. Habían asesinado al hombre que los salvó una vez. El remordimiento por mi padre se mezcló con un odio cósmico, un veneno que me impulsaba hacia adelante, ignorando las grietas en mi cordura. Ana fue la primera en notar el cambio. Llegó sin avisar, con maletas y determinación, instalándose en mi motel como una guardiana reacia. Cuéntamelo todo, Javi. No más mentiras. Bajo la luz amarillenta de una lámpara rota, le mostré el video. Sus ojos se llenaron de lágrimas al oír la confesión. Dios. Papá. Nos abrazamos. Sollozos compartidos que liberaron un diluvio de dolor reprimido. Pero Ana, pragmática hasta el hueso, vio el peligro. Esto no es solo venganza ahora. Es homicidio. Si lo entregas, te arrastrará a ti también. Propuso huir. Empezar de nuevo en Valencia, lejos de las sombras de Madrid. Por papá.
Él querría paz. Paz. La palabra me quemaba. ¿Paz para asesinos? No. Los haré pagar, Ana. Con la ley. O sin ella. El conflicto interno rugía como una tormenta. Por las mañanas, caminaba por los olivares cercanos a Alcalá. El sol español calentando mi piel mientras mi mente bullía. Recordaba a mi padre, sus manos callosas corrigiendo cuentas. Su risa grave contando chistes catalanes en cenas familiares. La honestidad es tu armadura, hijo, me decía. ¿Qué diría ahora? Viéndome convertido en un justiciero oscuro, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me asaltaba en oleadas por golpear a Marcos, por el aborto de Elena, por arrastrar a inocentes como López y Sombra. Pero el PH símbolo 1E ABNN símbolo 1E den Webe era más fuerte, un fuego que forjaba mi resolución. Ellos empezaron la guerra, me repetía, como un mentre. La sociedad, ajena pero cómplice, avivaba las llamas. Los medios devoraban el escándalo, asesinato encubierto en élite madrileña. Artículos especulativos nombraban a mi padre como víctima, a mí como el hijo vengador. Entrevistadores me acechaban, micrófonos como lanzas. Rechacé todos, pero el anonimato se evaporaba. Un tabloide publicó mi foto borrosa, Javier Ruiz, el fantasma de la justicia. La paranoia creció, miradas sospechosas en supermercados, llamadas anónimas con respiraciones pesadas. Don Rafael, acorralado, contraatacó, sobornó testigos para alegar que yo fabricaba pruebas. Un loco delirante. La fiscalía dudó, congelando el caso de Marcos por falta de corroboración. El dinero se convirtió en verdugo. El motel devoraba mis últimos euros, vendí joyas de mamá. Herencia que Ana maldijo. Estás vendiendo tu alma, Javi. Ella trabajaba turnos dobles en un bar local para mantenernos. Su rostro surcado por ojeras. Por ti, hermano. Pero para cuando esto termine. Su lealtad era mi salvavidas. Pero también mi carga. Una noche, exhausta, confesó, tengo miedo. No por ellos, por ti. Te estás perdiendo. La abracé, oliendo a cerveza y lágrimas. Y juré, esto acaba pronto. El plan mutó con la revelación. No bastaba con el video. Necesitaba pruebas forenses. López exhumó el cuerpo de mi padre, un favor sucio a un patólogo corrupto, y análisis independientes confirmaron el arsénico. Irrefutable, dijo López, entregándome viales sellados. Pero el precio, 5.000 euros que no tenía. Vendí el video parcial a un canal de TV underground, disfrazado como fuente anónima. Dinero rápido, pero traicionero, el canal lo emitió editado, distorsionando mi imagen como extorsionador. Elena, recuperándose en una clínica privada, dio una entrevista lacrimógena. Javier nos persigue como un demonio. Perdió a nuestro hijo por su odio. El público, Bolívar, viró de simpatía a condena. Cartas de odio en mi buzón del motel. Muere. Asesino. La Toantín se volvió obsesivo. Dibujaba diagramas en servilletas, timelines de la muerte de papá. Rutas de escape de Rafael a Marbella. Sombra hackeó vuelos. Confirmando, Rafael huía en 48 horas, con Marcos y Elena como huéspedes. La trampa final, interceptarlos en la carretera A4, fingiendo un accidente para forzar confesiones en vivo. Arriesgado. Ilegal. Pero el clímax demandaba drama. Ana se opuso, es suicidio. Llama a la policía. Discutimos hasta el amanecer. Voces elevadas en la habitación mohosa. Por papá. Grité. Ella cedió. A regañadientes, te cubro las espaldas. Pero si mueres, te mato yo misma. La ejecución fue un ballet de caos. Alquilé un coche viejo. López al volante. Sombra en comunicaciones. Nos apostamos en un mirador con vistas a la autopista. Lluvia azotando el parabrisas.
El convoy de Rafael apareció, 3 Mercedes negros, escoltados. Provocamos el accidente, un neumático pinchado falso, forzándolos a parar. Bajé, empapado, con pistola de López en la cintura, primera vez tocando una. Manos temblando. Bajen, ordené, voz amplificada por megáfono. Pánico, guardaespaldas armados. Pero López los desarmó con astucia callejera. Rafael, obeso y furioso, salió primero. Ruiz, ¿quieres morir? Marcos y Elena detrás, ella protegiendo el vientre vacío, el pálido como cera. La confrontación fue visceral. Confiesen, exigí, reproduciendo el video en un portátil. Lágrimas, súplicas. Rafael rió, tu padre era un idiota. Se lo buscó. Ese insulto rompió algo en mí. Disparé al aire, eco ensordecedor. El veneno, díganlo. Marcos colapsó, sí, lo envenenamos. Por el dinero, por el silencio. Elena sollozó, lo siento, Javi. Te amé una vez. Grabado todo. Transmitido en vivo por Sombra a la policía. Sirenas lejanas. Victoria. Pero el twist mayor irrumpió, Ana. Mi ancla. Traicionó. En el caos. Reveló ser la informante de Rafael chantajeada por deudas de su exmarido. Lo hice para salvarte, Javi. Para que pararas. Me apuntó con una pistola temblorosa. El mundo se detuvo. Hermana contra hermano. Lágrimas en sus ojos, ríndete. El dolor fue peor que cualquier traición. Disparé primero, no a matar, sino a herir su hombro, sangre brotando. Cayó, gritando. López me arrastró al coche mientras los polis llegaban. Huida frenética, lluvia cegadora. El remordimiento me ahogó. ¿Qué había hecho? Mi familia. Destruida por mi mano. Madrid se alejaba en el retrovisor. Una ciudad de fantasmas. Herir a Ana fue el precipicio desde el que caí al abismo. Un acto que transformó mi venganza en una cadena de horrores irreversibles. Condujimos toda la noche por carreteras secundarias, el coche traqueteando como mi conciencia destrozada. Mientras López maldecía, estás jodido. Chico. Asalto a familia. Secuestro. Todo el paquete. Sombra. Desde su guarida virtual. Transmitía. La poli tiene el video. Rafael. Marcos y Elena detenidos. Pero tú eres el fugitivo número 1. Fugitivo. La palabra me golpeó como un latigazo. De víctima a villano. En un parpadeo. Nos refugiamos en una cabaña abandonada en la sierra de Guadarrama. Un refugio de cazadores ilegales que López conocía de sus días oscuros. El viento aullaba entre pinos centenarios, y el frío se colaba por las grietas como dedos acusadores. Allí, solo con mis demonios, procesé la traición de Ana. ¿Chantajeada? Sí, pero eligió el silencio hasta el final. Llamadas perdidas en mi teléfono desechable, su número. Súplicas mudas. No contesté. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb INICIAL se disolvió en un océano de H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Recordé su infancia, protegiéndome de bullies en el patio escolar, compartiendo sueños bajo las estrellas de verano. Hermana. Susurré a la oscuridad, pero solo el eco respondió. La ley. Implacable. Tejió su re. Noticias en radio pirateada. Detenciones masivas en escándalo editorial. El hijo del contable asesinado. Prófugo. Rafael confesó bajo presión. Delatando a todos, Marcos como ejecutor. Elena como encubridora. Ella. En custodia. Abortó oficialmente estrés postraumático. Dijeron los tabloides. Marcos. Roto. Intentó suicidio en la celda, cortándose las venas con un trozo de vidrio. Sobrevivió, pero marcado. Justicia, al fin. ¿Pero a qué costo? Mi rostro en todas las pantallas, Javier Ruiz.
armado y peligroso. Recompensa por mi captura, 50.000 euros. Traidores por dinero. Ahora cazándome. El conflicto psicológico alcanzó su cenit. Alucinaba con mi padre, su fantasma en la cabaña. Ojos tristes. Basta, hijo. Vuelve. Despertaba sudando. Cuchillo en mano. Listo para pelear sombras. López, pragmático. Planeaba escape, frontera con Portugal. Luego Brasil. Pero yo dudaba. ¿Huir? ¿Convertirme en el monstruo que ellos crearon? Ana, hospitalizada, envió un mensaje vía sombra. Perdóname. Javi. Te quiero. Ríndete. ¿Por mí? Lágrimas cayeron en la pantalla. La amaba, pero el odio a los otros era un ancla. No hasta que paguen todo, respondí. La sociedad, espectadora voraz, devoraba el drama. Foros en línea me convertían en antihéroe, venganza Ruiz Chanding. Memes de mi foto con captions como el justiciero de Madrid. Pero otros me demonizaban, asesino familiar. Periodistas acampaban en la sierra, helicópteros zumbando como avispas. Un dron casi nos detecta, Sombra lo derribó con un yeme casero. Estamos en jaque, gruñó López. El dinero se evaporó, racionamos latas de atún, agua de arroyos. Mi cuerpo adelgazaba, huesos asomando como testigos de mi caída. El CAO Traos se gestó en una llamada inesperada. Marcos, desde prisión, contactó vía un guardia corrupto. Javi, ven. Confieso todo en persona. Cierra el círculo. Trampa obvia, pero irresistible. Ana suplicó, no vayas. Es suicidio. Ignoré. López rechazó escoltarme, estás loco. Solo, conduje de vuelta a Madrid, disfrazado con sombrero y barba postiza. El corazón un tambor de guerra. La ciudad, al alba, era un espejismo, gran vía vacía. Neón parpadeante. Me colé en la prisión de Soto del Real, sobornando a un contacto de López con mis últimos euros. La sala de visitas, dividida por vidrio blindado, olía a desinfectante y desesperación. Marcos, esposado, demacrado, con vendajes en muñecas. Gracias por venir, croó. Sus ojos, hundidos, no eran de traidor, sino de hombre quebrado. Lo hice todo. Por Elena, por ambición. Tu padre. Gritó tu nombre al morir. Javier, perdóname. El golpe fue físico. Me doblé. Náuseas subiendo. ¿Por qué me lo dices ahora? Él sonrió triste, para que pares. Elena está embarazada de nuevo. De mí. No la mates indirectamente. Otro hijo. El ciclo repetido. Rabia y piedad chocaron en mi pecho. Entonces, el twist definitivo, guardias irrumpieron. No trampa de Marcos, de Ana. Ella, recuperada, había delatado mi ubicación para salvarme. Ríndete, Javi, gritó desde el pasillo. Voz rota. Caos, esposas en mis muñecas. Puñetazos de polis. Marcos rió. Histérico, ahora somos iguales. Hermano. Lo arrastraron. Y yo, forcejeando. Vi mi reflejo en el vidrio, un extraño. Ojos vacíos. En la celda de aislamiento. El mundo colapsó. Horas de oscuridad. Solo mis pensamientos. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web por la traición final de Ana salvarme o traicionarme. Absoluta desesperación, todo perdido. Venganza pírrica. Toantín rota. Solo H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN puro. Lloré por mi padre. Por Elena. Incluso por Marcos. Lo siento. Susurré a las paredes. El juicio fue un circo. Madrid entero sintonizó El Vengador ante la justicia. Testigos desfilaban, López, inmune por delatar, pintándome como líder. Sombra, extraditado de su escondite. Elena, testificando con barriga incipiente, me destruyó.
Pero lo amé. Marcos. Arrepentido, fui débil. Javier me salvó al exponernos. Ana. Con hombro vendado. Sollozó mi hermano. Solo quería justicia. Yo. En el banquillo. Callé. El juez, el mismo del divorcio, me miró con lástima, señor Ruiz. Su dolor es entendible, pero sus acciones, imperdonables. Veredicto: 15 años por asalto, extorsión, obstrucción. Elena y Marcos, 20 cada uno por asesinato y fraude. Rafael, cadena perpetua. Justicia, torcida pero real. Pero el costo: mi libertad, mi familia fracturada. Ana visitó una vez, te esperaré, Javi. Reconstruiremos. Asentí, pero el vacío persistía. La prisión, ese purgatorio de hormigón y rutinas asfixiantes, se convirtió en mi catalizador final, donde el odio se consumió como leña en una hoguera agonizante, dejando solo cenizas para esparcir. Soto del Real, en las colinas secas al norte de Madrid, era un mundo aparte. Celdas que olían a sudor y resignación. Patios donde hombres rotos jugaban al dominó como si el tiempo no importara. Mis primeros meses fueron infierno, moretones de novatos. Susurros de El Vengador como maldición. Pero el aislamiento me forzó a confrontar el espejo roto de mi alma. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN fue el verdugo más cruel. Noches en vela. Reviviendo cada decisión, el primer filtrado. El puñetazo a Marcos. El disparo a Ana. Su hombro cicatrizó, pero nuestra relación sangraba. Cartas semanales, te perdono. Javi. Perdóname tú. Al principio. Las quemé. Rabia residual. Pero el tiempo, ese sanador lento, erosionó las barreras. Escribí de vuelta, papá estaría orgulloso de ti. No de mí. Elena dio a luz en libertad condicional un pacto por testimonio. Un niño que nombró Javier. Ironía cruel. Marcos. En celdas cercanas. Pidió mediación, hablemos. Hermano. Cierra las heridas. Rechacé al inicio, pero la psicóloga de la prisión insistió, la venganza te encadenó más que estas rejas. Las sesiones fueron batallas psicológicas. La doctora Morales, una mujer de 50 con ojos que veían a través de mentiras, desentrañó mi psique. Tu padre no murió por sus pecados, sino por los de otros. Tú cargaste el peso equivocado. Lágrimas liberadas. Confesiones, el placer sádico en su caída. El vacío posterior. Era justicia. Insistí. Ella sonrió triste. Justicia sin misericordia es barbarie. Leí vorazmente en la biblioteca carcelaria, Dostoyevsky, que mis tratados sobre trauma. Descubrí que mi venganza era un ciclo, traición engendrando traición, pérdida multiplicándose. La sociedad exterior, a través de cartas y visitas, reflejaba mi evolución. Periodistas ahora me pintaban como mártir trágico, libros sobre mi caso, un documental en Netflix. Ana, mi puente. Traía recortes. Mira, Javi. Cambiaste las leyes anticorrupción. Sí. Mi saga impulsó reformas, auditorías obligatorias en editoriales, protección para denunciantes. Ironía, de destructora catalizador. Elena visitó una vez, con el bebé en brazos. Lo nombro por ti porque, a pesar de todo, me enseñaste perdón. Sus ojos, verdes como antaño, no mentían. La abracé a través del vidrio. Sollozos mudos. Cuídalo, susurré. Marcos siguió, sesiones de grupo, confesiones mutuas. Te robé la vida, pero tú me diste redención, dijo. Amigos improbables en el infierno. El CA otra o interno llegó en el 5º año, un intento de fuga orquestado por reclusos de Rafael, aún influyentes. Matones en la ducha. Cuchillos improvisados. Luché. No por libertad, sino por expiación. Protegí a un joven inocente, apuñalado en el caos. Heridas superficiales, pero heroísmo genuino.
El alcaide me condecoró, reducción de sentencia por valentía. Salió en noticias, el Vengador se redime. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 RAMIFICADAS, mi negocio editorial revivió. Gestionado por Ana. ¿Ganancias a charities contra corrupción? Elena y Marcos. Divorciados por ironía. Reconstruyeron vidas discretas. Él. Escritor de memorias sobre redención. Ella. Activista contra violencia doméstica. Yo. Paroli a los 10 años por buena conducta. Emergía un Madrid transformado, rascacielos nuevos. Pero las mismas plazas eternas. El reencuentro con Ana fue catarsis en el retiro. Bajo el mismo banco de nuestra confrontación pasada. Abrazos. Lágrimas. Volviste. Dijo. No el mismo. Respondí. Caminamos. Hablando de papá. De perdón. La twist final, el documento. Ahora en museo como símbolo. Inspiró una ley Ruiz Act. No héroe. Pero sanador. Hoy, en mi apartamento modesto en Chambery, escribo esto, no como venganza, sino como advertencia. El odio quema, pero el perdón reconstruye. Madrid, con su sol implacable, me enseña, la vida es un ciclo de traiciones y redenciones. Yo elegí el segundo. Y en las noches tranquilas, oigo la risa de mi padre, bien hecho, hijo.